el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, en el 2017 publicó una simulación de qué pasaría si se aumentara, como dijo el Fondo Monetario, del 13 al 15%. Es decir, aumentaba 2 puntos el IVA. Pues resulta que los resultados del ICEFI fue que la pobreza aumentaría y de manera diferenciada. En hombres la pobreza aumentaría 2.2% y en mujeres la pobreza aumentaría 2.9%. Estamos hablando entonces que el aumento de la pobreza sería mayor todavía que el aumento que del IVA, porque el IVA aumentaba 2 puntos, pero la pobreza aumentó 2 y 2.9. ¿Y por qué será? Porque bajo la lógica común cualquiera dice, bueno, pero en ese sentido solo suben los precios, suben los salarios y ya todo vuelve a la normalidad. Porque eso no es cierto. Ok. A ver, yo creo que eso es bien común, decir, no, todo incremento de impuestos termina llegando a los precios. Bueno, para empezar en el IVA, que creo que es el impuesto donde sí directamente se va a ver enfocado, va a ir a los precios. El tema es que no todos los hogares consumen igual. ¿Sí? Generalmente los hogares de menores ingresos dedican una mayor proporción a las compras necesarias. ¿Ya? Pues sí, alguien que gana $365, la mayor parte de su ingreso se van en comida, en calcasa, en los servicios. Alguien que gana $1,500, $2,000, $3,000, pues la parte que dedica a ir al súper es menor. Puede que gaste más que el otro, pero representa menos de su ingreso. Sí. Entonces, ese aumento hipotético ahorita del IVA lo va a sentir más aquel que le tiene que dedicar más de sus ingresos a ir al mercado. Entonces ahí es donde va a sentir que ya no va a comprar 5 tomates, solo va a comprar 3. Entonces sí. Entonces aumenta la pobreza. Sí. Ahí es donde vemos ese impacto, y eso no necesariamente, al final de cuentas, va a haber un mecanismo automático que corrige todo eso. O sea, por eso es que vemos ese incremento de la pobreza, y ese es el resultado justamente de los datos, cuando uno hace estos ejercicios de simulación de datos. Y vaya, por ejemplo, digamos que si, porque ya se estaba hablando un poco del tema a finales de 2023, de que le querían hacer un aumento al salario mínimo del 20%. Entonces, bajo la lógica de los números, suben el salario mínimo, ponerle que suben el IVA, pero eso no significa de que realmente la economía esté creciendo. Eso no significa de que la gente está prosperando más. Sino que, ¿qué pasaría, un caso hipotético, que realmente suben el salario a un 20%? Bueno, con eso primero, ¿qué pasaría con ese incremento al salario mínimo de un 20%? Porque la gente va a decir, bueno, todo se va a poner más caro ya. Vaya, digamos, ahorita creo que es importante diferenciemos. Vaya, dejemos aparte el tema del IVA. Quitamos el IVA. Quitemos el factor IVA. Digamos que se mantiene el IVA igual, no toques se queda igual, IVA. digamos, sí. Solo hay un incremento en el salario mínimo. Hay que tener, me parece, entender cuáles son los alcances y los límites que tiene el salario mínimo. En primer lugar, es un mito el hecho de que decir que aumentar el salario mínimo hace que incremente todo. Eso no es cierto. Otra vez, los números te dicen que eso no es cierto. Sí pasó en términos de correlación que en el 2021 hubo un incremento del salario mínimo, y en el 2021 también hubo una ola inflacionaria en el país y en el mundo. Pero si vos agarrás el registro de datos hacia atrás, tanto de salarios mínimos como de índice de precios al consumidor, que es el que se utiliza para medir la inflación, no encontrás una correlación estadísticamente significativa. O sea, no es cierto, estadísticamente no es cierto que aumentar los salarios hace que aumente todo el precio. Eso estadísticamente, eso te dicen los números, pero además tiene una explicación teórica. Y aquí muchos de los que se dice, ¿no?, que eso pasa porque al final de cuentas las empresas están en un libre mercado y que por lo tanto cuando ven aumentado su costo del salario mínimo, lo tienen que trasladar al precio final. ¿Sí?
En un libre mercado las empresas no pueden hacer eso. ¿Por qué? Si de verdad existía el libre mercado, las empresas no podrían hacer eso. Porque en un libre mercado las empresas son precios aceptantes. Ninguna empresa tiene el poder de mercado para definir precios. El precio lo define el equilibrio entre la oferta y la demanda, en esa lógica, ¿sí? Entonces, si la estructura de demanda no se mueve, ¿por qué no se va a mover? Ya te vamos a ver por qué no se mueve significativamente. Pero, entonces, las empresas lo que tienen que hacer es ajustar su estructura de costos. ¿Vean? Ahora, entonces, si lo que hablamos es que al aumentar el salario mínimo se da ese incremento de precios de manera automática porque las empresas, pues entonces estamos reconociendo que no existe libre mercado y necesitamos más regulaciones. ¿Sí? Sí. Entonces, no es cierto que automáticamente, porque aumentan salarios, aumenta el precio de todo. Eso no es cierto. Sí, estadísticamente, teóricamente, analíticamente, no es cierto. Sí. Pero pudiera pasar, ¿o no? ¿Ah? Pero pudiera pasar. Pero ahí no ha pasado. Bueno, porque en 2021 no pasó. O sea, que esa sea la razón, no ha pasado. Ya. Porque en 2021 no pasó. En el 2021 hubo una ola inflacionaria, pero que si vos analizás, no está. O sea, su origen no es necesariamente el aumento del salario mínimo. ¿Sí? Es la inflación mundial. Aja, es parte de... Entonces... O sea, que los precios subieran no fue consecuencia del salario mínimo. Ajá. Porque si vos ¿Por podés... qué la gente habla vos podés analizar hacia atrás y pasa lo mismo. En el 2017 también hubo una revisión del salario mínimo y que esa fue incluso mayor que la del 2021. Y no pasó ese aumento de precios generalizado. Te podés ir más atrás, 2015, 2014, también se había hecho y tampoco pasó ese aumento de precios generalizado. O sea, vos podés analizar y cada vez que ha habido ajuste de salario mínimo para ver si ha habido un aumento del precio, de los precios, no es así. Y no ha sido así. Vaya, pero entonces digamos que si hay un aumento al salario mínimo, ¿qué pasaría? Porque la gente como... ¿qué pasaría? Vaya, ahí hay donde te digo también hay que reconocer cuáles son los límites de aumentar el salario mínimo. Y es que el salario mínimo es un mecanismo legal que te cubre a quienes están en lo formal. ¿Sí? O sea, si estás en la informalidad, realmente la legalidad del salario mínimo no está. Y cerca del 70% de la gente que está trabajando está en el sector informal. ¿Ya? Entonces, al final de cuentas, también el alcance de una revisión del salario mínimo también es limitada en términos de mejorar los ingresos de los hogares. Sí, como que solo afecta al 30% en ese caso. Ni siquiera 30%, porque 30% es lo que están en el sector formal. Pero de ese 30% no todo el mundo gana el salario mínimo. En el sector formal hay gente salarios más altos también. Entonces, estamos hablando de que realmente pequeña la proporción de gente a la que se va a ver que el salario como que mínimo realmente directamente. Sí, entonces tal vez como el porcentaje de gente que tiene el salario mínimo y es afectada por esos incrementos, como están bajo ese porcentaje, no se ve reflejado en la economía salvadoreña. Justamente. Entonces tenés una estructura de costos donde realmente no pesa tanto. Sino que sea más por oferta y demanda, entonces. Entonces ahí ya te vas dando cuenta cómo lo importante de tener datos para desmitificar discursos. Entonces, ni es cierto que el Consejo del Salario Mínimo, cuando revisa y aumenta, va a solucionar todos los problemas del país, ¿verdad? Porque a veces así se presenta. Nunca en la historia se ha subido el salario mínimo. Pues sí, pero al final afecta. Pero tampoco es cierto que aumentar el salario mínimo te va a generar un descontrol en los precios y la economía se va a ir. O sea, no, tampoco eso es cierto. ¿Sí? Entonces, es importante tener esto presente porque legalmente cada 3 años el Consejo del Salario Mínimo debe revisarlo. Si el último ajuste fue en el 2021, legalmente este año toca hacer una revisión. Entonces, es necesario tener estos elementos a la hora de meternos a esta discusión. ¿Sí? Otra vez, es bien importante
No hablar solo porque... Es que yo creo que no sé qué. Ajá. Yo siento... Hay que siempre ir a buscar los datos. Pero, porque yo he escuchado gente de que dice de que el salario mínimo debería de estar en $800 aquí. Debería de. Pero, o sea, obviamente no es como que este año, pasémoslo de 365 a 800. No, sino que gradualmente. Pero he escuchado esos comentarios que dicen, deberíamos de estar en 800 o 600, digamos. Pero deberíamos realmente de estar ahí o las circunstancias realmente no lo han dado. O sea, como un ejemplo, como por qué países como Costa Rica tienen un salario superior al de aquí, digamos. Por su matriz productiva. Porque producen más. No solo producen más, producen mejor. ¿En qué sentido? Ajá. En que tienen más... Le han apostado más a la educación, le han apostado más a la tecnificación, a la profesionalización y por lo tanto producen o están en sectores de más valor agregado y por lo tanto que pagan mejores salarios. Okay. Eso te permite poder tener estándares mucho mayores. Por eso otra vez lo importante de la discusión de qué tipo de inversiones quieres atraer. ¿De qué te sirve tener una entrada de miles de millones de dólares este año en inversión extranjera de una inversión que te genera bajos salarios y que te va a seguir reproduciendo bajos salarios? Entonces, ese mecanismo. Ahora, hay que analizar también en términos de cuáles deberían de ser los criterios, pues, para el aumento del salario mínimo. Y aquí podemos poner varias cosas sobre la mesa que se deben de analizar. En primer lugar, y esto lo dice la Constitución, es el costo de vida. ¿Sí? Si vemos ese criterio del costo de vida, desde el último ajuste del salario mínimo, en el 2021, la canasta básica alimentaria ha incrementado un 24.4%. ¿Eso es en los últimos? Desde el 2021 hasta marzo de 2024. 20%. Ajá, ha aumentado 24.4% el costo de la canasta básica alimentaria. Entonces eso ya te pone un primer rango, un primer criterio. Ahora... Y eso es por la inflación mundial, ese incremento de la canasta básica. Inflación mundial y también elementos internos. Sí. Bueno, el hecho de que prácticamente la mayoría de productos de la canasta básica son importados. Sí, ahí, bueno, los tomates, eso te decía, tomates, papas, hortalizas, el 90% provienen de fuera. Pero bueno, Entonces, otro elemento hay que considerar, el Centro para la Defensa del Consumidor, no la Defensoría, que es del Estado, sino el CDC, que es una ONG, que por años viene trabajando el tema de la defensa del consumidor y estos temas, hizo un cálculo del costo de vida real. Porque ver solo la canasta básica alimentaria tiene dos problemas. El primer problema es que la canasta es sumamente reducida. Y que está calculada en base a mínimos calóricos. ¿Qué quiere decir eso? La canasta básica alimentaria lo que calcula es la comida necesaria para que tengas las calorías mínimas. Mínimas para no te morir. Para no palmar. Entonces, cuando hablamos de canasta básica alimentaria, estamos hablando de eso. ¿Sí? Entonces, que ahorita está en $254. Estamos hablando que necesitas por lo menos $254 para un consumo mínimo de calorías. Pensé que estaba como en $180. 254 en marzo de 2023. No, te quedaste en 2021. Bueno, sí. Pues está más. Sí, está en $254 según el Banco Central de Reserva. Y eso es mínimo calórico. A eso hay que agregarle viviendas, transporte, tenés que moverte, tenés que pagar bus, el pasaje, educación, salud, o sea, todo el resto de gastos. Entonces, este CDC, el Centro para la Defensa del Consumidor, hace una estimación del costo de vida, incluyendo una canasta alimentaria ampliada, que ya no sea solo el mínimo calórico, sino que sí le pone elemento nutricional, o sea, no solo las calorías mínimas, sino que sí comas las proteínas y todo. Y el cálculo, ¿sabes? Le salió de $902 para una familia de 4 miembros.
Aquí, en El Salvador. Eso necesita una familia de 4 miembros para más o menos, ¿verdad? Para tener. Entonces, ahora, también hay que reconocer la economía salvadoreña y que el salario promedio en El Salvador es de alrededor de $400. Entonces, no vas a poder poner un salario mínimo de $902, ¿verdad? Cuando los salarios promedios que están vinculados a la productividad laboral están muy por debajo. Entonces, ese es el otro elemento que también tenés que tener presente. Pues, o sea, la productividad del trabajo en términos de la producción. Porque tampoco se pueden pagar salarios que no tengan de dónde salir. Sí. Entonces, ese es el otro criterio que también tiene que entrar a la discusión. Entonces, más que decirte yo ahorita el salario mínimo tiene que ser tanto, lo que sí te puedo decir es que cada vez que hablamos de salario mínimo, tenemos que tomar en cuenta el costo de vida, pero también tenemos que tomar en cuenta las capacidades productivas del país. Y si entonces queremos mejorar las condiciones del salario mínimo, ahí tenemos 2 claves para política pública. Bueno, pues entonces implementemos políticas para la reducción del costo de vida, implementemos políticas para mejorar la calidad del empleo, para mejorar la calidad de la producción.